Por el poder del Dios viviente, Josué hizo lo que sabía que él no podía hacer. Al igual que a nosotros, le fue dicho de antemano que podrá hacerlo. Y fueron palabras de garantía previa. Y vamos a estar leyendo en el libro de Josué, en el capítulo 1. Abramos nuestras Biblias. Pero antes de comenzar a leer en el libro de Josué, usted me va hacia atrás una paginita. Y vamos a comenzar en el libro de Deuteronomio, en el último capítulo, los últimos versículos que nos va a introducir al libro de Josué. Entonces vayamos al capítulo 34 y leamos los versículos 7 hasta el 12. Amén. En el nombre de Jesús, Padre. Era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron. Wow. Ni perdió su vigor. Y lloraron los hijos de Israel a Moisés en los campos de Moab 30 días. Y así se cumplieron los días del lloro y del luto de Moisés. Pongámonos todos de pies, por favor, en reverencia a la palabra. Amén. Versículo 9. Y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Y los hijos de Israel le obedecieron y hicieron como Jehová mandó a Moisés. Y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Nadie como él en todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra, y en el gran poder y en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. ¿Isn't that awesome? Podemos tomar asiento. Estamos en el libro de Josué y las cosas están a punto de cambiar para Israel. Es un momento monumental y el título de esta enseñanza es Un momento monumental. Su líder, el que había estado con ellos durante 40 años, ya no estaría. Hay algo tan estable, tan confiable, tan cómodo teniendo a Moisés allí. Simplemente están cómodos con su liderazgo. Pero ahora se ha ido. Está muerto. Ya no lo tendrán. Inmediatamente ya no tienen la columna de fuego. Ya no van a tener la columna de nube para dirigir sus pasos. Un cambio monumental estaba ocurriendo. No se les proporcionará más maná todas las mañanas. Ellos van a entrar en un cambio. Y es importante que reconozcamos, mis hermanos, que hay momentos en nuestras vidas cuando las cosas cambian. Pasan cosas. Acabamos de experimentar cambios tremendos y monumentales en esta nación a través de todo el mundo global. ¿Verdad que sí?
Y es importante que comprendamos que hay principios espirituales que Dios quiere que apliquemos a nuestras vidas. ¿Cuántos están conmigo? Entonces Dios toma a Josué, invocando palabras a Josué. Y la palabra de Dios para él era una palabra para animarlo. Eran unas palabras para fortalecer su fe, para los desafíos que se avecinan, avecinaban, para los problemas que se aproximaban, para los obstáculos que se levantarían. Amén. Y estas palabras de aliento y ánimo son para nosotros también. ¿Cuántos dicen amén? Porque estamos llamados a caminar hacia las promesas de Dios que Él tiene para nosotros, para su pueblo. ¿Quién es su pueblo? Entonces dígale a la persona que le queda cerca, esto es para mí y para ti. Díganlo, mis hermanos, esto es para mí. Esto es para ti. Ahora podemos comenzar a leer el libro de Josué, el capítulo 1, versículo 1. Dice, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate. Notemos la firmeza de lo que Dios le está diciendo. Ahora pues, levántate. Ya no está Moisés, pero estás tú. Ahora, levántate. Ya lo que tenías ya no está. Levántate, arranca, ahora, es ahora. Sigamos al versículo 2 hasta el 9. Dice, mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisara la planta de vuestro pie. Y el versículo 4 va a comenzar a Dios describir toda esa tierra, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Eteos hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Josué sería fortalecido como el líder que Dios llama y le sigue diciendo, como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la diera a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Para seguirle, este es lo que Dios le está diciendo. Para seguir toda instrucción dada por su líder, Moisés. Ya Moisés no estaba, pero él lo había entrenado, lo había preparado. Había puesto sus manos sobre él para ungirlo y impartió el Espíritu Santo de Dios.
Josué fue testigo porque fue ayudador de Moisés. Él vio todo lo que tuvo que pasar Moisés. Él fue testigo de los problemas, de las complicaciones, de las traiciones del pueblo de Israel. Él fue testigo juntamente con Moisés, cómo todas las cosas afectaban a Moisés. Él fue testigo cada vez que Moisés iba al tabernáculo, al lugar santísimo, a verse cara a cara con Dios. Josué era testigo de una distancia, pero lo velaba, lo observaba, aprendía de él, porque Moisés era un testigo vivo de su relación para con su Dios, de su testimonio para con delante de los hombres y delante del Señor. Josué era un testigo, el testigo de Moisés, viendo y experimentando la vida de Moisés. Viendo todos los malos ratos, todo lo que hicieron Israel contra Dios y contra su líder. Sigamos en el versículo 7. Este es Dios diciéndole: no te apartes de ella. Estamos hablando de las instrucciones, ¿verdad? Ni a diestra ni a la siniestra. ¿Para qué? Para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Si miramos esa palabra prosperado, no es la prosperidad del mundo que estamos hablando. La prosperidad del mundo es exterior. Deja ver cuánto tienes para ver si eres próspero. La prosperidad aquí es esa prosperado. En hebreo, no sé cómo decirlo, pero es S-K-L, que significa éxito. Significa que Dios da un éxito que se basa en el discernimiento y la sabiduría y el entender. Es decir, que no hay prosperidad, no hay éxito fuera del discernimiento de Dios. No la hay. Es decir, que no hay prosperidad sin la sabiduría de Dios. Es decir, que no hay prosperidad sin entender la palabra de Dios. Permítame decirle que el entender no es intelectual. El entender de la palabra de Dios es conocer la palabra de Dios. Y a lo que conozco la palabra de Dios, voy a conocer a mi Dios. Pero voy a revelarle que he entendido a mi Dios a lo que yo aplico esa palabra. Usted la puede saber. Usted la puede conocer, es decir, tener conocimiento acumulado, archivado en tu cerebro, en tu intelecto. Pero usted no ha recibido entendimiento hasta que usted refleje esa palabra en tu vida, en tus hechos, en tus dichos, en tu comportamiento, en tus decisiones, en tu diario vivir. Y esto es lo que Dios le está diciendo a Josué. Josué todavía no ha hecho nada solo. Está recibiendo instrucciones de parte de Dios. Versículo 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Para que guardes, tengo que meditar en la palabra día y noche para que guardes y hagas conforme a todo
lo que en él está escrito. Pensamos que venimos una vez a la semana para abrir nuestras Biblias y que vamos a conocer los dichos del Señor para poder guardarlos y hacerlos. Mis hermanos, hace, pastor, ¿cuántos años? Casi 33 años. Todavía se aprende, aún se necesita. No es posible, no importa cuántos años usted sea evangélico o conozca, dice que conoce las Escrituras, siempre hay más, más y más y más. Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar, mire la palabra otra vez, tu camino, y todo te saldrá bien. Mire el versículo 9. Mira que te mando. Te estoy mandando. Dios lo está mandando. Dios lo está ordenando. Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas, no desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Aleluya, aleluya, aleluya. Estas palabras son importantísimas, que las apliquemos a nuestras vidas. Dios quiere que seamos fuerte y valiente. No es una opción, sino que es un mandato. Seamos fuertes y valientes. Le dice estas palabras a Josué, mis hermanos. Pero esto es un tema a través de toda la Biblia. Podemos ver esto como creyentes en Jesucristo, que es como un aspecto de fe. Dios le dice 3 veces, te ordeno, sé fuerte y valiente. Te ordeno, sé fuerte y valiente. Te ordeno que seas fuerte y muy valiente. Josué ya había demostrado la firmeza de su valentía. Cuando Israel salió de Egipto por primera vez, mis hermanos, solo habían pasado unos meses cuando literalmente ellos llegaron a la puerta de la tierra prometida. Llegaron a la puerta. Estaban tan cerca. Y allí mismo Moisés envía 12 espías para espiar la tierra, y cuando regresaron, Josué, uno de los 12, fue uno de los 12. Cuando regresaron los 12, 10 de ellos trajeron un informe que infundió miedo a todo el pueblo. Dijeron, la gente son muchos. Hay gigantes en la tierra y sus ciudades están fortalecidas. Ellos pensaban y lo decían, esto es un desastre. Y nos dice en Números, capítulo 14, los versículos 2 y 3. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud, escuche, toda la multitud dijeron estas palabras. Ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. Ay, Dios mío. Hay que tener mucho cuidado lo que sale de nuestra boca en momentos de frustración y coraje. Porque esto fue exactamente lo que Dios permitió con esa generación. Hubieron 2 generaciones en el desierto.
Y tomó 40 años para que se muriera esa primera generación en el desierto. Los que se atrevieron a quejarse y hablar tales cosas. El versículo 3, estamos leyendo Números 14, 2 y 3, estamos en el 3. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer la espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Suena ridículo, ¿verdad? Suena ridículo que ellos dijeran tal cosa, ridículo. Si usted conoce la esclavitud que ellos vivían en Egipto. Pero nuestras quejas contra nuestras circunstancias también suenan ridículas, mis hermanos, especialmente cuando decimos con esta misma boca, Dios está en control. Oh, ¿y para qué te quejas? Te estás contradiciendo. Pero Josué y Caleb se pararon frente al pueblo y dijeron, estamos en Números 14, los versículos 8 y 9. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová. Cuando nos quejamos aún de nuestra vida, las circunstancias, estamos siendo rebeldes. Porque Él está en control de tu vida, ¿sí o no? Falta de fe, mis hermanos, es rebelión contra Dios. Falta de seguir la dirección, es decir, la instrucción que encontramos en su bendita palabra, cuando no la hacemos, no la ponemos en práctica, solo somos oidores y no hacedores, es rebelión, porque es desobediencia contra Dios. Y la desobediencia sí es rebelión. Vamos a seguir en el 9. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová. Recuerde que está hablando Josué. Ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Está Josué hablando ahí. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No los temáis. Jehová está con nosotros, no con ellos, le decía Josué. Y Jehová Dios está conmigo y está con usted, mis hermanos. Jehová Dios está con nosotros. Él está con nosotros. Él está con su pueblo. Él está con sus redimidos. Él está con sus hijos. Jehová Dios está con nosotros. Parece que no todo el mundo lo cree, por eso lo repetí. Dígalo usted el que lo crea. Jehová está conmigo. Dios está conmigo. Si no fuera así, ¿dónde estuviéramos, mis hermanos? Después del añito y pico que hemos pasado con un pandemia. Muchos hemos perdido seres queridos. Y si no aquí, en nuestros países. Para New Jersey ha sido un tiempo súper triste de todos los familiares que se han perdido. Jehová está contigo. Amén. Amén y amén. El pueblo no escuchó. Fueron infieles. Pero Josué demostró la fuerza de su valentía ese día. Entonces, ¿por qué Dios le está diciendo esto ahora? Ser fuerte y valiente. ¿Por qué? Porque ahora tendrá que enfrentarse a aquello a lo que nunca se ha enfrentado.
a cosas no conocidas, a cosas nuevas, en una posición que nunca él ha tenido. Moisés ya no estaba con él. Y Dios le ha dicho que se levante y que lo haga ya. Hay obstáculos por delante. Hay gigantes en esa tierra. Y entonces él necesita fortalecer su fe aún más. Entonces era fuerte, pero necesitaba aún más. Mire, cuando estamos navegando a través de problemas y pruebas, se requiere esfuerzo. Mire, algunos problemas y pruebas no terminan en un día. ¿Verdad que no? Hay algunos problemas y pruebas que no terminan de noche a la mañana. ¿Verdad que no? Hay algunos problemas y pruebas que hay que navegar. Y se tiene que navegar poco a poco y cuidadosamente para poder cruzar, para poder traspasar, para poder pasar y uno quedarse a flote. Y para esto se requiere, mis hermanos, liderazgo. Pero es el liderazgo que se basa en fe y confianza en Dios. Cuando todos nos dimos cuenta de la magnitud de la pandemia, nos fijamos que era el momento inmediato para que surgiera el liderazgo. Necesitamos liderazgo ahora en estos días y tiempos que vivimos. Los creyentes en Jesucristo deben ponerse de pie y proclamar la verdad de Dios, porque estoy segura que todos hemos escuchado o visto lo que se está y se ha levantado en estos días, en este tiempo, para mantenernos animados, fuertes y ser hombres y mujeres de fe. Pero hay que hacer esto ahora ya. Es por eso, por lo que Dios le dice a Josué en el versículo 9, Él le dice, mira que te mando, no temas ni desmayes. Es decir, no te desanimes, ni tengas miedo. Mire, el miedo es una condición humana y es natural, en la que todos nacimos. Por tanto, es comprensible. El miedo es una respuesta comprensible. Aún la ansiedad es una respuesta comprensible. Pero el hecho de que sea comprensible no significa que eso es lo que Dios quiere. Satanás hará todo lo posible para asustarte y mantenerte alejado del destino que ha ordenado Dios para ti. Y yo he luchado una gran parte de mi vida contra una fortaleza de temor. Creo que por eso el Señor me ha dado esta voz. Pero yo no la tenía. Una de las formas que Dios ha usado para curar y liberarme de muchos de mis temores ha sido permitir que se cumplan unos cuantos. Hablar el español era un gran temor. Usted se recuerda, hermano Ángel. Y hablarlo en público aún más.
predicarlo, enseñarlo, ni en mi último sueño. Cuando la crisis vino, es decir, a mí, vino y se fue. Era como si Dios le dijera a mi corazón: Silvia, ¿pudiste sobrevivirlo? Y yo, me supongo que sí, Señor. ¿El maligno fue capaz de usarlo y destruirte? Pues no, Señor. Parece que no. ¿Todavía eres mi sierva? Pues sí, Señor, lo soy. ¿Aprendiste algo que pudiera servir para el cuerpo de Cristo? Creo que sí. La verdad es que fueron varios volúmenes de aprendizaje. ¿Te sigo amando? Indudablemente, Señor. ¿Y tú me sigues amando? Más que nunca, Señor. ¿Por qué? Porque tú, Señor, lo lograste en mí. Tú en mí y a través de mí. Tú, Señor, lo has hecho. ¿Y cuántos hemos pasado cosas atemorizantes? Y antes pensábamos que no pudiéramos superar. ¿Cuántos? A nadie le gusta la idea que hay que enfrentar el temor hasta superarlo. Para expulsar el miedo, pero sí es efectivo. Lo es. Nuestra insistencia de que yo no podrá sobrevivir si eso me pasaría a mí, es un insulto a la gente que ya ha sobrevivido algo parecido. Y más importante, un insulto a algo maravilloso llamado gracia. Donde abunda la necesidad, abunda más la gracia de Dios. La misericordia de Dios es nueva cada mañana, ¿verdad que sí? Igualito como el maná en el desierto, cada mañana. Él nos da según nuestra necesidad. No eres tan débil como crees. No lo eres. De hecho, todo lo puedes en Cristo. En Cristo. Mire, cuando estábamos perdidos y muertos en nuestros delitos y nuestros pecados, y le pertenecíamos al reino de las tinieblas y éramos hijos del diablo. Yo no lo estoy insultando, búsquelo, es escritural. Cuando nos encontrábamos allí, por la gracia de Dios nos alcanzó. La misericordia del Señor nos rescató para despertarnos. Y Él se reveló cuando pudimos oír, ver y entender lo que nunca habíamos podido oír, ver y entender. Cautivó mi corazón, nuestra atención. Y le creímos. A creerle, abrigamos, aceptamos a la provisión de Dios en Cristo Jesús allí, en la cruz del Monte Calvario. Lo aceptamos. No solo lo creímos, lo aceptamos. Lo abrigamos, lo aceptamos. Nos llevó al arrepentimiento y confesamos nuestros pecados. La sangre
del poderoso nos limpió. Nos limpió de todo pecado, de nuestros delitos y nuestros pecados. Nos limpió hasta limpios. Nos selló con su Espíritu Santo. Dios, el Espíritu Santo vino y trajo vida a mi espíritu. Nací de nuevo, nací. Un nacimiento espiritual. Aleluya. Me adoptó como su hija y me rescató. Me sacó del reino de las tinieblas y me trajo al reino de luz de su Hijo amado. Y ahora estoy en Cristo. En Cristo. Ya Dios no me mira a mí, sino que me mira a través de Cristo. Estoy en Cristo. Bendito es tu nombre. Aleluya. En Cristo. Cristo que me fortalece. Quien me da las fuerzas. Cristo, quien me hace fuerte. Cristo, quien me da el poder para hacerlo. Para hacer todo por medio de Cristo Jesús. Aleluya. Aleluya. Todo por medio de Cristo. Hermano, asegúrese que usted está en Cristo. Amén. Su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Ahí podemos ir a 2 de Corintios 12:9. Y me ha dicho, es decir, Dios me ha dicho, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Aleluya. Su gracia es todo lo que necesitamos, mis hermanos. Su poder me muestra su poder se muestra en mi debilidad. Por eso Pablo lo dijo: prefiero sentirme orgulloso de mi debilidad, para que el poder de Cristo se muestre en mí. Aleluya. Dios no solo advirtió a Josué sobre el miedo, pero también le habla sobre el desánimo. Le dijo: no temas ni te desmayes, es decir, no te desanimes. El desánimo te impide. El desánimo te obstaculiza, te sujeta, te paraliza. La palabra desánimo significa, o hay un sinónimo que significa desmoralización. Es decir, desaliento, abatimiento, pesimismo, impotencia. El desánimo destruye la confianza, te destruye la valentía y la esperanza. Cuidado con el desánimo. Satanás se da de cuenta quiénes tememos ser y lo que tememos no poder hacer. Entonces, él es el que nos repite: no puedes. Tú no puedes. No puedes. Inmediatamente después de que Dios le dijera a Josué que no tuviera miedo ni se desalentara, le dio una razón importantísima para ello. La razón no tenía nada que ver con la ausencia de circunstancias de temor o de desánimo. Al contrario, Josué nunca se había enfrentado a nada tan terrible o de potencialmente tanta aflicción. Entonces, ¿qué
razón le da Dios a Josué para que dejara al lado el temor y el desánimo a la hora de afrontar enorme oposición? Volvamos al versículo 9. Dice, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. El Señor tu Dios te acompañará. Amén. Podemos buscar en Mateo, capítulo 14, versículo 27. Dice, cálmense, soy yo, no tengan miedo. Jesús le dijo a sus discípulos que no tuvieran miedo, que no tuvieran miedo en medio de la tormenta. La razón no era que las terribles circunstancias iban a desaparecer, no, sino que tendrían la presencia de su Salvador. Recuerda que la fe nunca es una negación de la realidad. No es que estamos negando la realidad. La razón por la que no tienes que rendirte al miedo o al desaliento es porque la presencia de Dios, en medio de nuestras circunstancias está la presencia de Dios. Pregúntate en voz alta. ¿Recibiste las instrucciones? Should I tell you in English? No. Ok. Pregúntese, todos nosotros, en voz alta, di tu nombre. Silvia, ¿por qué tengo miedo? Tienen miedo hasta de repetir la palabra. Silvia, ¿por qué tengo miedo? Encontramos una poderosa garantía de seguridad de Dios que Dios le dio a Josué. Cerremos nuestros ojitos, no para quedarnos dormidos, sino para que el Espíritu Santo nos ministre en este momento. Solo el Espíritu Santo de Dios conoce nuestra necesidad. Solo el Espíritu Santo de Dios tiene el poder de hablarnos colectivamente, pero ministrarnos individualmente. Escucha cómo te dice a ti las mismas palabras que le dijo a Josué. Durante todos los días de tu vida, nadie será capaz de enfrentarse a ti. Así como estuve con Moisés, también estaré contigo. No te dejaré, ni te abandonaré. Te vuelvo a preguntar, ¿por qué temes? ¿Por qué sientes miedo? ¿Qué te ha desanimado? ¿Quién te ha desanimado? Dios te dice, escucha mis palabras y créelas. No te dejaré, ni te abandonaré. Estaré contigo todos los días de tu vida. Y estas son las palabras de Dios. Usted puede abrir sus ojos. La palabra de Dios se cree, pero se cree con el corazón. Vuelvo y digo, aunque yo pueda, no tan bien, pero pronunciarlas en español, no es lo que estoy pronunciando y diciendo, sino es que a entender que es palabra de Dios, la verdad del Señor, las promesas de tu Hacedor,
Amén. Quizás muchos pudiéramos contestarle a Dios: Señor, tengo miedo de fallarte. Temo fallarte, Padre. Y el Señor nos dice: yo no te fallaré. ¿Tú ves que es una lección de vida? A life lesson. Existe una conexión entre la fe en Dios y ser fuerte y valiente a través de los problemas y caminos en esta vida. Recuerda que tenemos que navegar cuando los problemas y las pruebas han durado por largo tiempo. Esos problemas, esas pruebas que a veces se convierten en meses y los meses en años. Hay que navegar cuidadosamente. Nos toca navegar en una tormenta. Ahí es cuando debes tener fe para mantenerte firme en la valentía, como nos dice en Isaías 41:10. Dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Aleluya. Yes. Este es nuestro Dios. Dios es una morada eterna, mis hermanos, y sus brazos son eternos. Miren, nos dice las Escrituras en Hebreos 13, versículos 5b a 6. Dice: no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, esto es fe. El Señor es mi ayudador. Lo podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacerle el hombre. Amén. Hay principios espirituales para avanzar en la madurez espiritual, para avanzar hacia las promesas de Dios. Escuche, olvídese de lo que fue en el pasado, sea ayer, sea semanas, meses o años atrás. Olvídese. Josué creció cuando niño bajo opresión y esclavitud en Egipto. ¿Cómo se desprende Josué de eso? ¿Cómo dejo ir, cómo suelto tales cosas? De hecho, no fue ese el problema clave de toda esa generación que crecieron y tuvieron tantos años de esclavitud en Egipto. Mire, puedes sacar a un pueblo de Egipto, pero puedes sacar a Egipto del pueblo. Hay tanta gente que no puede liberarse del pasado. Pero sabemos que Dios libera, ¿verdad?, de toda atadura. Dios libera al cautivo, mis hermanos. Oh, Dios rompe toda cadena. Dios lo hace. Dios rompe toda atadura. No hay excusa. Le servimos al Todopoderoso, al que liberta al hombre, al que sana al enfermo,
al que liberta al cautivo, al que le da visión, ojos para ver, al ciego, al que abre el oído al mudo, al que le da suelta la lengua, al que no puede hablar, al mudo. Este es nuestro Dios. No hay nada imposible para Él. Es Él el que liberta de toda experiencia, el que sana toda herida, el que liberta de todo dolor, el que liberta de todo vicio, de toda trauma. Él lo puede hacer. Aleluya, ese es el Dios que servimos. Ese es el que me libertó a mí y lo ha libertado a usted. Todavía sigue. Aleluya. Hoy y siempre Dios quiere liberarnos, quiere liberar a la gente, a las personas. Sed libre, mis hermanos, en el nombre de Jesús, de toda atadura. Suéltalo todo en las manos de Dios en este día. De la misma manera que no puedes descansar en nuestros propios logros y nuestros propios hechos, tampoco debes sentirte oprimido por tus derrotas. Dios quiere hacer una nueva obra en ti, en tu corazón y en tu vida. Josué era un siervo oprimido, pero en la próxima etapa de su vida, él viene a ser un siervo de Moisés. Y ahora está llamado a ser un líder. Se trata de liderar. Josué fue llamado a liderar. Conviértete en el líder que Dios te ha llamado a ser. Nos ha llamado a todos a ser líder. Es decir, no como los demás. No puedes cambiarle lo que queda atrás, ¿verdad que no? No podemos cambiarlo. Pero puedes cambiar lo que está por delante. Con Dios, el Espíritu Santo que ha venido a vivir en nosotros. Escucha, no puedes retroceder. No para atrás ni para tomar impulso, no. Pero sí puedes avanzar. Escuchen cuántas veces yo no oí durante esta pandemia. Oh, I just want my life back. Quiero recuperar mi vida pasada. Volver a mi normalidad. Mira, la vida no se retrocede. I wish. La vida se va avanzando. Es adelante, sigue corriendo para adelante, no para atrás. Decía Pablo en Filipenses 3, versículos 13 y 14. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Quizás tú, al igual que yo, le has fallado gravemente a Dios en el pasado. Quizás igual que en mi caso, tu confianza estaba puesta inconscientemente en tu propia habilidad y determinación para no perder el rumbo. Mire, hay fracasos de todo tipo y llegan a todo tipo de cristianos confiados y sinceros. Para sentir que hemos fallado,
no hace falta que cometamos ningún pecado grave. A veces, por las muchas ocasiones en que hemos demostrado ser ineficaces o falta de talento, basta con que nos parezca que no vale la pena volver a intentarlo. Volvamos, mis hermanos, a cerrar nuestros ojos. Les invito.